hermanos. Bendito seas, Padre Todopoderoso. Señor mío, venimos ante ti, Padre, a honrar tu santo nombre, Señor, a darte toda gloria, Padre. Sé que con mi hermano, Señor, tú has puesto este mensaje, Señor mío, que ha venido de tus manos, Señor. Encomendamos, Señor mío, a él, Señor mío, que él sea un gran instrumento en tus manos, Padre. Tú sabes cómo trabajas en cada uno de nosotros, Señor, dándonos sabiduría, Padre. Háblanos, mi Señor. Te ruego así mismo por cada uno de mis hermanos, Señor, que no los veo en esta noche, Padre. Tú sabes sus corazones, mi Señor. Si es por falta, Señor mío, o negligencia de ellos, Señor, dales fortaleza, Señor. Pon tu mano poderosa en ellos, mi Señor, y háblales, Señor mío. Pido también grandemente, mi Señor, por mi pastor. Está lejos, Señor, haciendo tu obra. Sé con él, Padre mío, y con cada uno de su familia, mi Señor. Te ruego por aquellas almas que han de escuchar tu mensaje en todas partes del mundo, mi Señor, usando a tus siervos. En el nombre de Cristo Jesús te pido y te ruego. Amén. Y amén. Amén. Hermano Víctor, por favor, nos predicas, hermano. ¿Encendido? Sí, ahí está. Bueno, no sé si cantar o aplaudir con mis rodillas, no sé. Bueno, qué bendición. Buenas noches, pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Y ya leímos la palabra de Dios. Y pues primeramente no está el pastor aquí, pero yo quiero agradecer por el pastor, por la oportunidad que nos da a nosotros, los del colegio, y especialmente a mí, porque yo, la verdad, estoy falto de esto, pero gracias al pastor por darnos el privilegio de nos presta aquí su púlpito. Y en esta noche, yo quiero hablarles, el título de esta noche es Propósito por el cual Dios nos aparta. Quiero enfocarme ahí en ya leímos ahí el 13 del 1 al 5, pero quiero enfocarme ahí en el versículo 2. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y pues Dios, hermanos, Dios nos llama con propósitos. Dios nos llama con propósitos a cada uno de nosotros. Dice aquí el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, apartadme. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido salvos y tenemos el Espíritu Santo. Entonces es por eso que Dios nos llama con propósito cada uno. En el versículo 1 dice que la iglesia de Antioquía, pero ahorita estamos aquí, en la iglesia aquí de Norwood, y ahí dice que había profetas y maestros. Bueno, en esos tiempos ya no hay profetas, pero sí hay una variedad como de ministerios, cada uno tiene el propósito. Entonces, también quiero que me acompañen ahí en Gálatas 1:15. Gálatas 1:15. Dios siempre tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y ahí en Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios nos ha llamado por su gracia, y aquí dice que el apóstol Pablo dice eso. Entonces Dios nos ha llamado por su gracia, no es por otra cosa, sino por su gracia. Y entonces apartar, hermano, cuando hablamos de apartar, significa consagrar, significa dedicar, santificar. Cuando hablamos de apartar, significa Dios nos ha apartado. Nosotros estábamos perdidos ahí, como dice el himno, años mi alma en vanidad vivió, pero Él nos apartó por su gracia.
con propósitos. Entonces por eso estamos aquí, porque Dios nos ha dado propósitos. Y hermanos, Dios nos aparta para vida, y eso lo podemos ahí ver ahí en Efesios 2:1, si me acompañan. Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice: Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces Dios nos ha apartado de ahí, nos ha sacado de ahí, y nos ha dado vida. Espero que todos aquí estén seguros de nuestra salvación. Espero que todos aquí tengan vida, y Dios nos ha sacado de ahí. Y si no es así, pues hoy es el día de salvación, dice 2 Corintios 6:2. Entonces nos aparta para vida. También podemos ver ahí en Ezequiel 18:21. Ezequiel 18:21. Cuando lo tengan, digan un amén para que yo sepa que me están oyendo. Ezequiel, porque creo que no me oigo ni a mí mismo. Ezequiel 18:21. Amén, amén. Entonces dice el 18:21, dice: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Y es lo que dice aquí: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados. Y es lo que hicimos una vez nosotros para obtener la vida. Y ese es el propósito de Dios, que todos tengan vida, todos vengan al conocimiento de Él. Y también podemos ver ahí en que Dios quiere que todos tengamos vida. También en Juan 5:24. Juan 5:24. Amén, ¿lo tienen? Amén. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el propósito por el cual Dios nos aparta, para tener vida. Y también dice en otra parte: y vida en abundancia. Entonces, hermanos, ese es el propósito que Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y como les dije hace rato, quiero contarle un poquito de mi testimonio. Yo crecí en un hogar cristiano, en un hogar cristiano. Yo crecí, pero cuando uno va a la iglesia, desde niños va uno porque nuestros padres nos llevan. Pero entonces yo iba desde niño, y crecí ahí en la iglesia, pero yo nunca conocía al Señor. Solamente conocía versículos, pero no conocía al Señor. Entonces, llegando aquí fue cuando yo realmente conocí al Señor, que Dios me dio vida. Entonces les vuelvo a recordar esto, porque muchas veces así pasa en las iglesias, que porque nuestros hijos crecen en la iglesia, pensamos que ya son salvos, pero la verdad es que debemos de asegurarnos de eso, porque la salvación es personal. Entonces ese es el propósito de Dios, que tengamos vida. Y podamos también, acompáñenme ahí en Romanos 6:4. Romanos 6:4. Romanos 6:4.
Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pues hermanos, si todos aquí son salvos, hermanos, si todos aquí tenemos esa seguridad de nuestra salvación, pues debemos de vivirla como tal. Entonces, también ahí ese es el propósito por el cual Dios nos aparta. Otro, ahí en Juan 14:6 dice, todos conocemos ese versículo. Juan 14:6, vamos ahí para que también estemos seguros, porque con este nervio se me olvida un poquito. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, es el propósito que nosotros tengamos vida. Y en Juan 10:10 también dice que Jesús vino a buscar y a salvar. En el siguiente punto dice que Dios ya que tenemos vida, Dios nos aparta para consagrar nuestras vidas. Dios quiere que consagremos, ya que somos salvos, Dios quiere que consagremos nuestras vidas. Y consagrar significa dedicar, consagrar, entregar. Entonces, si me acompañan ahí en Éxodo 30:30, Éxodo 30:30. Éxodo 30:30 dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces también el otro propósito de Dios es de que por lo cual nos aparta es para consagrar nuestras vidas. Y espero que todos aquí pues ya estemos consagrados nuestras vidas y ya estemos entregado nuestra vida totalmente al Señor. Y realmente aquí era para consagrar para el sacerdote. Y nosotros podemos ver ahí también en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Ahí en Éxodo 30:30 vimos que Dios siempre ha consagrado, siempre ha ungido a alguien para propósitos. Entonces aquí también, aquí en Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Dice, real sacerdocio. Ahora ya somos real sacerdocio del Señor. Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahora somos real sacerdocio. Dios nos ha consagrado, Dios nos ha elegido, nos ha ungido. Entonces es en Romanos también, Romanos 12:1, podemos ver, acompáñenme, Romanos 12:1. Romanos 12:1, ¿ya lo tienen? Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí dice Pablo que, así que hermanos, dice, os ruego por las misericordias. Dice, os ruego. Sabemos lo que es rogar, pero dice Pablo aquí, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, dice, y santo, apartado. Vimos al principio qué es lo que significa apartar. Entonces, apartado, santo, que vivamos así, en santidad, que vivamos así consagrados nuestras vidas. Y también aquí en Primera de Pedro también 1:14 al 16. Primera de Pedro 1:14 al 16. Dios quiere que nos consagremos, que consagremos nuestras vidas y vivamos como Él quiere. El 14 y 16 dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Que no nos conformemos a cuando no conocíamos, cuando estábamos en nuestra ignorancia. Pero ahora que ya dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué dice? Sed santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso hermanos, Dios quiere que seamos santos, que vivamos para Él, que vivamos separados del pecado, de todo, que vivamos santos en toda vuestra manera de vivir. Dios quiere que hagamos eso, y como Él es santo, no podemos vivir de otra manera, no podemos vivir como nosotros queremos, sino como a Él le agrada. Amén. Entonces, bueno, ya vimos que Dios nos aparta para tener vida, y también nos aparta para consagrar nuestra vida, para entregar nuestras vidas, para vivir como Él quiere, santo, agradable. Y también Dios nos aparta para serle instrumento, para serle útil. Eso lo podemos ver en Romanos 6:13. Romanos 6:13. Dios nos aparta para que le sirvamos, que seamos un instrumento de Él. Romanos 6:13, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Dios quiere que seamos útiles, y que nosotros mismos seamos ese sacrificio para agradable a Él, que nosotros mismos. Por esa razón nosotros debemos de servirle en todo tiempo, debemos de servir a los hermanos, debemos de presentarnos nosotros mismos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Muchas veces no queremos, pero Dios lo pide que lo hagamos, que nos presentemos. Ahora Dios ya no quiere un sacrificio como en el Antiguo Testamento, que eran sacrificados animales.
No, ahora Dios quiere que nos presentemos, que nosotros mismos seamos ese sacrificio vivo, agradable al Señor. Entonces, pero quiere que seamos apartados para ser instrumento. Entonces, acompáñenme también ahí en 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. Palabra de Dios dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para serle útiles al Señor, hermanos, se necesita limpiarnos de todo lo malo que tenemos, de todo. Y yo creo que cada uno de nosotros sabemos lo malo que tenemos nosotros, el pecado que a veces tenemos. Y lo digo por mí mismo, porque muchas veces sabemos cuál es lo que a Dios no le agrada y lo hacemos. Pero Dios quiere aquí que dices, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Así que Dios quiere que nos limpiemos de todo lo malo, para hacerle instrumentos, para ser útiles en las manos de Él. Y también acompáñenme ahí, 1 de Pedro 4:10. Pedro 4:10. Dios nos aparta para ser instrumento. Así que dice ahí en 1 Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, dice la multiforme gracia de Dios. Las multiformes, muchas maneras que Dios nos ha, está hablando ahí de los dones, de lo que Dios nos ha, cada uno hace un tiempo el pastor predicó que cada uno Dios nos ha dotado de dones. Así que busquemos cuál es en dónde servir, y los que están sirviendo también que lo ministremos, bien. Entonces dice ahí que para ser instrumentos, apartado para ser instrumentos. Entonces dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, que lo hagamos, que ministremos bien y que lo hagamos de la mejor manera. Entonces aquí en Hechos 9:15, también acompáñame ahí, Hechos 9:15. En el capítulo 9 ahí habla de la conversión de Saulo, que después es llamado Pablo, pero aquí en el 15 dice, le dijo, el Señor le dijo a Ananías, le dijo que fuera, dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Que fuera a Saulo porque Dios ya lo había elegido para ser instrumento. Así como nosotros también ya vimos que Pablo
Pablo era un perseguidor de la iglesia, y nosotros también en algún tiempo también anduvimos en ello, anduvimos haciendo las cosas malas, pero ahora Dios quiere que seamos instrumento. Ahora Dios quiere usarnos. Dios quiere usar nuestras vidas para serle útiles. Y Dios nos ha dado también el ministerio de reconciliación, que está ahí en 2 de Corintios 5:18. 2 de Corintios 5:18. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, esto es para todos nosotros. Dios dice que antes éramos enemigos de Dios y ahora por su gracia nos ha salvado y nos ha dado a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. Nos manda a que así como nosotros fuimos salvos, también ahora que también nosotros prediquemos, que también ahora nosotros vayamos y este es el ministerio de la reconciliación, que el mundo también pueda conocer a Cristo. Y dice aquí que todos, que de modo que si el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ese ministerio a cada uno de nosotros. Entonces Dios nos ha apartado a cada uno con propósitos, nos ha dado vida, nos aparta para vida, nos aparta para consagrar nuestras vidas y también nos aparta para ser instrumentos. Entonces, pero también aquí, también nos aparta para predicar su palabra, para ir a predicar su palabra a todos. Volvamos ahí en Hechos 13:5, ahí donde empezamos, en Hechos 13:5. Hechos 13:5. Dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Dios también nos ha dado ese ministerio de la reconciliación y nos manda a predicar su palabra también. Eso lo vemos ahí en Marcos 16:15, donde dice: id y predicad el evangelio. Si quieres vamos ahí, Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese también el propósito también de Dios, apartado para predicar. Así como ahí en el inicio, en la iglesia de Antioquía, fueron apartados ellos para predicar, ahora aquí nos manda a todos. Dice: y les dijo: id y por todo el mundo y predicad el evangelio. Predicad el evangelio a toda criatura, a todos. Dios quiere que todos sean salvos, que todos lleguen al conocimiento de Él. Y también aquí en Hechos 1:8, Dios nos aparta para predicar.
Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En todas partes quiere que Dios prediquemos su palabra, que vayamos y prediquemos. No podemos ir a todas partes, pero sí podemos hacerlo aquí y predicar su palabra. Entonces, también ahí, ¿y cuándo debemos hacer eso? Acompáñame ahí, 2 Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Dios siempre tiene propósitos para nosotros. Segunda de Timoteo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, dice en 2 de Timoteo 4:2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, que lo hagamos en todo tiempo. Dios nos manda que prediquemos su palabra, y Dios nos ha apartado para eso, Dios nos ha apartado para vida, nos aparta para consagrar nuestras vidas, para ser instrumentos, y Dios nos aparta para predicar su palabra. Si vemos ahí en Hechos 13, también 13:5, dice, así que yo creo que si todos aquí tienen la seguridad de su salvación, entonces podemos predicar, podemos hablarle de nuestro Salvador a la gente. Y dice aquí en el 5, dice, llegados a la mina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Y tal vez aquí diga alguno, pues yo tengo vergüenza o no sé, o no puedo hacerlo, pero podemos aprender, es saliendo a compartir. Nosotros salimos, a veces falto, pero entonces podemos salir a predicar el evangelio, porque es un mandamiento del Señor también. Entonces debemos de salir, podemos tal vez entregar un tratado o decirle nuestro testimonio, donde Dios nos ha sacado y lo que somos ahora. Entonces podemos hacer eso. Y dice aquí en el 5, dice, hasta abajo dice, tenía también a Juan de ayudante. Entonces, siempre que vamos nosotros a compartir la palabra, hay veces, vamos a veces de 2, 3 o 4 hermanos, y no sé, dice aquí, tenían a Juan de ayudante. Entonces Juan Marcos, él acompañó a misioneros, y pues también nosotros podemos, si no podemos, tal vez tengamos vergüenza o no podemos dar el plan de salvación, pero podemos ser ayudantes a los hermanos, acompañarlos para predicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, pues no sé, la verdad esto en esa noche es como un estudio, y la verdad es la primera vez que yo me paro aquí, pero sabe que Dios nos ha mandado a predicar, y así que Dios, como le dije al principio, el propósito es que Dios
por el cual Dios nos aparta para vida, y ya nos aparta para vida, nos aparta para consagrar nuestras vidas cada día y para ser instrumentos, para serle útiles, para predicar su palabra. Y no sé cuál sea su situación y en esta noche, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos cumpliendo ese propósito de Dios? Y la verdad es que, pues yo mismo puedo decir que he fallado muchas veces, pero ahora es tiempo en que en este año, creo que es el primer miércoles de este año, y podamos examinarnos qué estamos haciendo para el Señor. Hace unos días el pastor puso ahí una fotografía de unos cristianos. Dice que eran devorados por los leones, que eran martirizados, pero ellos, ahí se veía que ellos estaban unidos, estaban en oración, y ahí estaban en ese. Y a veces nosotros nos espanta cualquier cosa, nos espanta el frío, el calor, a todo le ponemos excusa. Entonces, a todo, a veces al trabajo, o no sé, muchas cosas ponemos excusas. Pero en esta noche, hermanos, yo quiero que nos examinemos y que estamos cumpliendo verdaderamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es tiempo de examinarnos, es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Y sabemos que Él es fiel, y que Él nos perdona, Él nos ayuda, Él nos limpia de todo lo malo que tenemos. Pero ahora, hermanos, es tiempo, y les invito para que nos hagamos ese examen, de veras que nos examinemos. La verdad es que nos examinemos si verdaderamente estamos cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, los invito para que oremos y nos examinemos realmente. El altar está abierto, si gustan pasar, y nos pongamos a cuenta con el Señor. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, por el privilegio que tú me das, mi Dios, de poder pararme, Señor, aquí enfrente, Señor, y predicar tu palabra, Padre. Reconozco, mi Dios, que necesito, Señor, cada día más, Señor, de tu palabra. Necesito, Señor, reconozco mis faltas, Señor, reconozco mis fallas, Señor, delante de ti. Y, Señor, ahora, Padre, te pido que también, Señor, que quiero serte útil, Señor, quiero serte un vaso útil en tus manos, mi Dios. Aquí está mi vida, Señor, aquí también, Señor, está la iglesia, Señor, aquí está tu pueblo, mi Dios. Tú nos has apartado, Señor, para darnos vida, Señor, y ya estamos, Señor, y en esa vida ya nos has dado vida eterna, Señor. Señor, pero también quieres que cada día, Señor, nos consagremos, cada día, Señor, nos apartemos de lo malo, Señor, porque tú quieres, Señor, usarnos, quieres usar nuestras vidas, mi Dios, y aquí estamos, Señor, para que, Señor, Señor, tú que conoces perfectamente nuestras vidas, Señor, te pido, mi Dios, que uses, Señor, a cada hermano, Señor, que nos haga, Señor, ver, Señor, la necesidad, Señor, que hay, Señor, aquí. Y mi Dios, aquí están nuestras vidas, Padre. Señor, te pido que nos uses, Señor, y que realmente, Señor, vivamos, Señor, en una manera, así como tú nos has apartado, Señor, de ahí de los malos, Señor, nos has apartado del mundo, Señor. Dice tu palabra que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ya no pertenecemos a este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada día también apartarnos de lo malo, Señor, y santifica nuestras vidas, Señor.
Te pido, Padre, te pido esto, Señor, que tú obres, Señor, de una manera especial, Señor, aquí en la iglesia, Señor, que aviva, Señor, tu obra, Señor, que todo, Señor, lo que hagamos, Señor, con ese propósito, Señor, glorifique tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por este privilegio que tú me das, Señor. Yo sé que no lo merezco, Padre, no, pero por tu gracia, Señor, estoy aquí. Por tu gracia me has salvado, me has rescatado, Señor. Solamente te pido, Señor, que me uses en tus manos, Señor. Y Padre, todo te lo pido, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.